Ministro, hay un ejemplo en la región que se llama Argentina, en donde el gobierno de los Kirchner se hizo una suerte de intervención por parte del gobierno al Banco Central. Bueno, esto vino acompañado de otra situación de deterioro económico en donde la inflación se empezó a disparar, en donde se dispararon también los subsidios masivos a servicios públicos, haciendo que el presupuesto del Estado quedara sin control. ¿Usted no cree que este hecho suyo, al retirarse de la Junta, de alguna forma empieza a pavimentar el camino hacia una intervención del Banco Central como ocurrió en Argentina? No, lo que estamos planteando, porque es que el fenómeno de Argentina dista demasiado de la coyuntura económica colombiana. Colombia tiene hoy en día una economía absolutamente estable, reconocido hasta por los eh, analistas y valoraciones de la economía internacional, nos colocan en la cuarta economía del mundo por los niveles de estabilidad. Colombia tiene un crecimiento sostenido en los últimos años, un control real de la inflación. La inflación se ha mantenido estable en los últimos años, se ha reducido significativamente y en los últimos meses se ha mantenido estable. Tenemos un nivel de ocupación y de tasas de desempleo muy bajas, récord en los últimos años en el país, prácticamente la menor de este siglo. Es decir, tenemos una situación macroeconómica global de mucha estabilidad y de mucha perspectiva de crecimiento. Lo que nos preocupa, y lo hemos reafirmado permanentemente, es que lo que está haciendo la Junta Directiva es pretender paralizar el desarrollo económico, paralizar el crecimiento económico, enfriar la economía en una coyuntura en la cual tenemos unas riesgos muy altos por la situación internacional y donde si algo tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía. Y lo que está pretendiendo con esos modelos de reflexión que tiene este grupo de la Junta Directiva del Banco de la República es paralizar la economía, es contraerla y utilizar la política monetaria para producir una contracción en la economía que es absolutamente inviable e inconveniente en esta coyuntura. Ministro, usted planteaba que también con estos problemas de carácter fiscal, el problema de endeudamiento, el último trabajo, la última tarea que usted va a tener en esta administración, en este gobierno, es presentar la última reforma tributaria del gobierno Petro al Congreso después del 20 de julio. El calado, ¿cuál va a ser el costo o la meta de recaudo que va a plantear usted en esa reforma? Sí, se habla del problema fiscal también recurrentemente, pero no se menciona que el gobierno ha tenido que enfrentar por parte de la Corte Constitucional y por parte del Congreso dos reformas tributarias que han sido negadas y una emergencia económica que también ha sido desconocida por la Corte Constitucional. Es decir, hay dos proyectos estructurales de equilibrio de la situación fiscal que han sido negados en unos casos por el Congreso, en otros casos por la Corte Constitucional, que le han abierto un hueco fiscal necesariamente a el país y eso está directamente relacionado con el déficit fiscal que hoy estamos viviendo. A eso se suma un problema también muy delicado que fue los cerca de 79 billones de pesos que fueron pagados al FEPEC, al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, a veces se habla del problema fiscal como si fuera solamente un problema de gasto, pero se nos olvida que los ingresos tributarios que se buscaron a través de dos reformas tributarias y una ley de financiamiento procuraban equilibrar la situación fiscal del país. Eso es lo que queremos dejar como un anticipo al próximo gobierno en el sentido de que con un nuevo Congreso sea posible garantizar una reforma tributaria que genere los ingresos necesarios para lograr la estabilidad fiscal de las finanzas públicas. Entonces, por eso creemos que para el mes de junio vamos a estar presentando una propuesta para que sea debatida por el nuevo Congreso.
Señor ministro, y a propósito de reformas y de estas discusiones en el Congreso, pues ya hay quienes dicen que a raíz de esto que está sucediendo con el gobierno nacional y de las implicaciones que tendría para la relación con el Banco de la República, lo que habría que hacer es reformar la participación del gobierno nacional en la junta directiva del banco. ¿Usted qué opina? No, lo que creemos por ahora es que hay que iniciar un gran debate nacional sobre estos temas. Por eso, en los próximos días vamos a convocar a un gran foro nacional en el cual se genere y se inicie ese gran debate público sobre la política económica y monetaria y también sobre el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. Creemos que hay que escuchar otras voces. No pueden ser solamente los 25 analistas y centros de pensamiento que convencionalmente están convocados por los analistas del Banco de la República, sino que hay que oír a otros sectores. ¿Qué piensan los industriales y la industria manufacturera en conjunto sobre la conveniencia o no de subir en este momento las tasas de interés cuando ellos van a requerir recursos de financiación? ¿Qué piensa el sector de la producción agropecuaria sobre la conveniencia o no de subir las tasas de interés en una coyuntura como la actual? ¿Qué piensan las universidades? ¿Qué reflexión hay desde diferentes perspectivas en las universidades públicas? ¿Y qué piensan los pequeños productores también? Hay que consultarle al resto del país. Lo que hace la Junta Directiva del Banco de la República y los analistas del Banco de la República es colocarse en una burbuja en la cual solamente se hablan entre ellos mismos con los mismos analistas que van a favorecer los mismos intereses y entonces como resultado de esa reflexión entre ellos mismos sacan permanente análisis de estudios muy sesudos, pero que básicamente están interpretando los intereses de esos inversionistas en el mercado de capitales y en la compra de la deuda pública. Entonces hay que sacarlos de esa burbuja y tenemos que escuchar a los demás actores. Yo no sé qué pensarían hoy los industriales cuando les digan que hemos subido 200 puntos básicos en 2 meses la tasa de referencia del Banco de la República. Si eso les parece conveniente, si ellos están interesados en que sigan subiendo las tasas de interés o si por el contrario, para ellos sería conveniente tener tasas de interés mucho más bajas para asegurar niveles de endeudamiento que permitan ampliar su inversión y ampliar el desarrollo de su actividad económica. No, ministro, y por supuesto la opinión de ellos es muy importante y por eso aquí les hemos preguntado justamente por eso. Es que a nadie le conviene ni que suban las tasas, pero tampoco que haya una inflación tan alta, porque sin duda el peor impuesto que hay es el de la inflación. Y al margen de eso hay que hacer una precisión. Perdóname, precisamos. ¿Cuál es la inflación tan alta? Estamos en una inflación del 5.2%. Y la meta es 3, ministro. Esa meta es una meta que es otra de los imaginarios absolutos que se han concebido en el desarrollo de las actividades del Banco de la República, y es que establecimos una meta que no es constitucional. Eso es una meta que fue resultado de unas reflexiones económicas de hace mucho tiempo, pero es una meta que puede ir en contravía del crecimiento económico, del desarrollo económico, y que no es una verdad absoluta. Si hay que ajustar las metas de la tasa de inflación, pues ajustémosla, pero no estamos viviendo ni una economía superinflacionaria, ni una tendencia de elevación de la tasa de inflación tendencialmente. Al contrario, tenemos una economía altamente estable, una inflación controlada, y en esas circunstancias, con unos choques de oferta tan significativos como los que tenemos a nivel mundial, pues a nadie se le ocurre ir a impactar la economía con un crecimiento de las tasas de interés como si estuviéramos viendo una hiperinflación extraordinaria. No estamos viviendo ninguna hiperinflación. Es una inflación controlada y que podría considerarse manejable
para la coyuntura de crecimiento económico que necesitamos. Permítame, ministro, cambiarle el tema porque hoy pues llega un golpe bien fuerte para los empresarios. Hoy entra a regir ese impuesto al patrimonio. Hoy tienen que pagarlo las grandes empresas y por supuesto hay mucha controversia frente a este asunto. Muchas empresas dicen que se están ahogando, que no tienen recursos para pagar eso, que incluso tienen que sacar préstamos o que han tenido pérdidas en vez de utilidades y hoy, sea como sea, pues tienen que pagar esos recursos para no estar en líos con la DIAN. ¿Usted qué le responde a esos pequeños empresarios que en este momento están en aprietos, que dicen que están ahogándose justamente por este impuesto que les llega? Pero espérate un momentico, porque es que estás haciendo afirmaciones que debemos expresarlas con cuidado. Sí. Cuando se estableció el impuesto al patrimonio, se estableció que solamente iba a tenerse en cuenta empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.000 millones de pesos. Uh-huh. Y estamos hablando de patrimonios líquidos, es decir, después de descontar al patrimonio las deudas respectivas que tengan las empresas. Entonces, cuando tú hablas de las pequeñas empresas que están ahogadas, empieza por aclarar que las pequeñas empresas no están obligadas al impuesto al patrimonio, ¿sí? Porque son las empresas que tienen un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos. Ahora bien, lo que hemos planteado no es una situación que pudiera considerarse nueva o especial, sino que es una situación que el país ya ha vivido. En el año 2010 tuvimos también una emergencia grave por el Niño y fue necesario establecer lo que se llamó el impuesto a la riqueza. Ese impuesto a la riqueza que se estableció fue un impuesto que tenía una tarifa del 4.8% sobre los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos fue subir el nivel de patrimonio que iba a ser tenido en cuenta para efectos del impuesto. Lo subimos hasta 10.000 millones de pesos justamente para no tocar a las pequeñas empresas. Y pusimos un impuesto que en unos casos fue del 1.6%, que era el sector financiero, que ha tenido utilidades muy altas, y a las empresas del 0.5%. Esto en comparación con lo que se vivió en años pasados, con el 4.8% es una medida bastante cuidadosa y bastante menor que las experiencias que ha tenido el país. Y obedecen fundamentalmente a un hecho que es incuestionable, es que hay una emergencia que tenemos que atenderla, que se requieren recursos adicionales para atenderla, y por eso es necesario un esfuerzo del país en su conjunto para resolverlo. Entonces, corrijamos los dos aspectos. Primero, la tarifa es una tarifa bastante más baja que lo que se ha experimentado con el impuesto que se conoció como el impuesto a la riqueza. Esta es una tarifa muchísimo más baja y segundo, no toca a los pequeños empresarios. Pues, señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, le agradecemos por su tiempo, por estas explicaciones y, por supuesto, esperamos que logren algún consenso y algún punto de acuerdo con el Banco de la República para que se puedan volver a sentar y seguir analizando las implicaciones de todas estas decisiones. Y en esta Semana Santa, Marcela, que es de reflexión. Sí, ojalá puedan reconsiderar esa decisión de retirarse de la Junta y se puedan volver a sentar para conversar en medio de las diferencias y sacar adelante al país. Que tengan buen día, ministro. Bueno, lo mismo para ustedes, un descanso, un saludo a todos los oyentes y que podamos tener una Semana Santa con mucha reflexión. Eso. Bueno, Luisa. Vamos a reflexionar, esperamos verlo ahí en esa junta en 30 de abril, Marcela, y estaremos a ver si el ministro está. Hay ambiente.